Sean todos bienvenidos, muy buenos días, qué alegría poder disfrutar de este momento tan bonito juntos, esta mañana tan agradable, justo cuando pensábamos que ya habíamos guardado la ropa de invierno, volvió a salir el día de hoy, ¿verdad? Queremos decirles que el día de hoy es un día muy especial, es un día de verdad muy lleno de gozo, muy lleno de alegría, porque celebramos un hecho histórico que marcó el rumbo y el cambio más profundo de la humanidad. Y hoy millones de personas alrededor del mundo celebramos este acontecimiento, celebramos este hecho tan importante y tan trascendente para nuestras vidas. Y el día de hoy estamos aquí reunidos, imagínense, personas de distintas nacionalidades, de distintos orígenes, de distintas familias, de distintos trasfondos culturales, económicos, de todas partes del mundo con un solo propósito, y es para celebrar a nuestro Rey de Reyes, a nuestro Señor de Señores, a Jesucristo, quien no fue vencido en la cruz, sino que venció a la muerte y dio la prueba más grande al resucitar un domingo de esa Semana Santa original que hoy representamos y celebramos a lo largo de todo el mundo. Así que, ¿qué les parece que le demos un fuerte aplauso a Él, que no se quedó ahí en la cruz, sino que resucitó? Fíjense que hay dos momentos culturalmente hablando que son muy importantes a lo largo del año, y decimos que son importantes porque normalmente las iglesias tienden a llenarse un poco más en estos momentos, y hablamos un poco más de nuestra ciudad o de nuestro estado, de nuestro país, sino en todas partes. Uno de ellos es precisamente el Domingo de Resurrección, y el otro momento importante es Navidad, precisamente porque representamos o recordamos tanto el nacimiento, la venida al mundo de Jesús, como su partida de este mundo. Sin embargo, no se quedó solamente en esa muerte, en esa cruz, sino que hoy celebramos. Entonces, la gran pregunta que tal vez tú que estás aquí el día de hoy, y cuando me refiero a ti, reconozco que probablemente has sido una persona, un chico que ha crecido en un hogar cristiano, que ha crecido con la formación de alguna forma, porque tus padres dieron ese paso en algún momento de conocer a Cristo, de empezar a reunirse en una iglesia, de empezar a vivir una fe activa, y entonces tú creciste en ese ambiente de alguna forma y heredaste, como muchos otros valores, como muchos otros principios, este hecho de venir y que el cristianismo sea algo parte de tu vida. O quizás tú estás aquí el día de hoy y no tienes necesariamente un contexto cristiano o un contexto católico o un contexto evangélico de algún tipo, y de alguna forma llegas aquí y puede ser que este evento de la Semana Santa o de la Navidad sea un momento casi como cualquier otro fin de semana, y en realidad para ti no hay una diferencia tan importante. Entonces, yo quisiera responder para ambos grupos de personas, ¿por qué la resurrección de Cristo es un evento tan relevante para ti el día de hoy? Porque estamos hablando de algo que pasó hace más de 2000 años, en una cultura diferente a la nuestra, en el Medio Oriente, en un lugar diferente, pueblo diferente, con costumbres diferentes. ¿Y por qué hoy en día miles y millones de personas se reúnen a celebrar este acontecimiento tan importante? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ese acontecimiento llegó a ser algo tan importante, tan trascendente, que tocó todos los países, que tocó todas las culturas, que tocó a todos los estratos sociales de la sociedad? Y sobre todo quiero ayudarte el día de hoy a que puedas identificar por qué la resurrección de Cristo es algo relevante para ti ahí donde estás hoy en día. ¿Por qué es relevante para ti como mamá? ¿Por qué es relevante para ti como papá?
¿Por qué es relevante para ti como esposo? ¿Por qué es relevante para ti como una persona que está atravesando las diferentes circunstancias que tú puedas estar atravesando el día de hoy? Y reconocemos que hay momentos en nuestra vida en que nos sentimos estancados, en que nos sentimos que las cosas no avanzan o no avanzan de la manera como nosotros al menos esperábamos, o llegamos a veces a etapas de la vida en la cual esperábamos que ciertas cosas hubieran sucedido ya, y sin embargo llegamos ahí y tal vez son cosas que todavía no se han materializado o que todavía no se han concretado. Y entonces tú puedes estar aquí el día de hoy en una etapa de la vida en la cual te sientes tal vez estancado, que no estás yendo a ningún lado, o que simplemente es un pasar de los días y realmente no hay algo en lo cual tú estás como esperando. Ustedes saben, como cuando se planifican las vacaciones y tú sabes que vienen dentro de 3 meses y hay algo en tu mente, en tu ánimo que te anima a pensar, wow, ya viene este tiempo donde vamos a estar en familia, donde voy a ver a mis primos, donde voy a ver a la familia, donde nos vamos a separar, vamos a ir a la playa, a la montaña. Y tal vez has llegado en un punto en tu vida donde no hay algo, o quizás todas esas cosas ya transcurrieron y no hay algo todavía que te mueva más. Quizás la circunstancia que estás enfrentando hoy tiene que ver con tu pasado, tiene que ver con ciertas decisiones que quizás hayas tomado, decisiones en las cuales con el pasar del tiempo reconocemos que no fueron las más acertadas, que no fueron las más óptimas, que trajeron una dosis de dolor, de complicación y de enredo a nuestras vidas. Y quizás el día de hoy nos sentimos incluso como presos de nuestro pasado. Nos sentimos que hay decisiones que marcaron nuestra vida. Y si alguien contara la película o la historia de nuestra vida, podrían definir ese momento como el momento que cambió todo. Ustedes saben, como cuando el joven dice, yo tengo mi aspiración de convertirme en un futbolista profesional. Pero ustedes saben, me pasó lo de la rodilla, ¿verdad? Y entonces ese acontecimiento marca de alguna forma una ruptura de un sueño. Entonces quizás tú estás aquí el día de hoy, en este domingo de resurrección de abril, pensando que de alguna forma tu pasado te está marcando, que las decisiones están alcanzándote y que estás ahí. Entonces queremos ayudarte a ver el día de hoy cómo esa Semana Santa original, la que se vivió por primera vez en carne y en vivo y en directo ahí con Jesús y los discípulos, puede ser algo que lo cambie todo. Porque tal vez quisiera de entrada poner este pensamiento en tu mente y en tu corazón, y es el hecho de que la resurrección de Cristo no solo es algo que le pasó a Jesús, no solo es algo que le pasó a Él, sino que es la garantía de lo que Dios hará contigo. Eso es muy importante, y si hay algo que te puedes llevar el día de hoy es esto. La resurrección de Cristo no tiene que ver solamente con algo que le pasó a Jesús, sino que tiene que ver con algo que Dios ha prometido en tu vida y quiere llevar a cabo en tu vida. Y por tanto, Él ha cumplido la máxima promesa y es la garantía máxima. Ustedes saben, esto de las garantías es algo interesante, muy interesante. Cuando nosotros compramos un producto, por ejemplo, y compramos una computadora o compramos un coche nuevo, ¿qué es lo que nos dicen los vendedores de auto? Bueno, usted tiene que traer todos los meses o cada 10,000 kilómetros o cada cierto tiempo, cierto kilometraje, el auto, para que la garantía del auto pueda ser válida, ¿no es cierto? O a cuántos de nosotros nos ha pasado esta famosa anécdota en el cual se muere la pila de nuestro auto y ahí estamos llamando, ¿verdad?, a la compañía y vienen y todo esto, y entonces tú quieres hacer válida la garantía porque apenas han pasado 9 meses o 12 meses y te la vendieron como una batería de 5 años, y entonces cuando te pasa eso y quieres hacer válida la garantía, ¿qué es lo que sucede? No, pues tiene que traernos el papelito donde venía aquella cuadrícula y venían los sellos del presidente de la República, y entonces ustedes saben, hacer válida la garantía se vuelve una cuestión épica y una odisea. Entonces, la garantía que Dios nos ofrece
en cuanto a nuestro futuro, en cuanto a la esperanza que Él tiene para ti, no es como la garantía de los autos, condicional. Tampoco es una garantía limitada, restrictiva. Es más bien una garantía que te ofrece una nueva esperanza, y de eso se trata la resurrección de Cristo, de que en nuestras vidas tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Tenemos la oportunidad de volver a iniciar y de ver hacia nuestro futuro con esperanza. Y hay un pasaje que vamos a estudiar el día de hoy que es central en cuanto a la resurrección de Cristo. Está en Primera de Corintios y vamos a leer varias porciones de este capítulo. Yo les quiero retar y les quiero animar a que ustedes el día de hoy, más adelante en el día, puedan ir, abrir su aplicación de la Biblia, abrir su Biblia física e ir a leer personalmente este capítulo de Primera de Corintios, capítulo 15. Si queremos hablar de la resurrección y de lo que significa para nosotros, tenemos que aprender a extraer 4 principios, 4 realidades con respecto a la resurrección que vamos a encontrar precisamente en Primera de Corintios capítulo 15. Un poquito de contexto para que si tú no tienes un trasfondo religioso puedas entender un poco la historicidad de este documento. Es una carta, es una epístola que fue copiada múltiples veces, escrita por el apóstol Pablo. Pablo era un judío perseguidor de la iglesia, fariseo, judío, que se dedicaba esencialmente a eso, a poder identificar a todas aquellas personas que en aquel tiempo se denominaban seguidores de Cristo o del camino, como le llamaban, y su chamba era venir a identificarlos y traerlos presos por una serie de cosas que ellos determinaban que eran incorrectas. Y ese mismo hombre que se convirtió, que era un perseguidor de la iglesia y un fariseo celoso, se convirtió en la persona que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Se convirtió en un hombre que comenzó múltiples iglesias, no solamente en la región de Israel, sino que más allá. Y precisamente esta carta de Primera de Corintios es una epístola, una carta que él escribe a una iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad griega, influenciada pues obviamente por toda la cultura griega, todo lo que fue en ese momento el Imperio Romano. Era una ciudad cosmopolita, era una ciudad muy grande, y entonces aquí encontramos la primer verdad que podemos extraer de este capítulo de Primera de Corintios 15, y es lo siguiente. Número 1, pueden tomar notas si ustedes lo están haciendo ahí, o lo puedes anotar en tu aplicación donde tomas notas, y es lo siguiente: tu fe no está basada en una idea, sino en un acontecimiento histórico. Lo que nosotros leemos hoy en las Escrituras y lo que pasó ahí no es solamente, ustedes saben, un cuento de la escuela dominical. Nuestros hijos están allá en Chipper, están con los maestros y ellos les cuentan la historia de la resurrección. Yo recuerdo cuando nuestros hijos estaban en esas edades, hacían manualidades de cómo la piedra se removía y salía Jesús de ahí. Pero les quiero decir, la historia de la resurrección es algo que es más allá de un cuento, de un libro ilustrado para niños. Es algo que va más allá de la escuela dominical. Es un acontecimiento histórico, documentado. Y si tú de alguna forma tienes este trasfondo un tanto escéptico o de una persona que cuestiona, pero me estás hablando todo esto en base a la Biblia, pero sabes una cosa, todos estos documentos, todas estas epístolas, todos estos acontecimientos tienen un fundamento histórico. Y vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Así que leamos juntos 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 8. Dice el apóstol Pablo: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso fue lo que celebramos el viernes pasado, que Cristo murió por nuestros pecados. Escucha bien esto: según las Escrituras. Versículo 4, que fue sepultado ese mismo día, ese Viernes Santo, fue sepultado,
que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas era Pedro, y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Quiero que pongas atención a estas palabras. Luego se apareció a Santiago, el hermano de Jesús, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Este es el relato de Pablo, de un hombre que marcó la historia del cristianismo, que fue grandemente utilizado por Dios. Así que algo que puedes estar seguro es que tu fe no depende de tus sentimientos, no depende de las circunstancias que tú estás atravesando el día de hoy. Depende de algo que es mucho más sólido, mucho más estable que nuestros sentimientos, que nuestras decisiones y que nuestras circunstancias. En realidad depende del hecho de que Cristo cumplió lo que Él dijo. Recordemos un poco cuáles fueron las palabras de Jesús. Él dijo, yo soy, ¿se acuerdan? El camino, ¿qué más? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miren, cualquier persona podría llegar a tener la osadía de decir algo como esto. O cuando le llevaban a Jesús una persona paralítica y se lo ponían ahí enfrente, rodeado de las multitudes, y Jesús le decía, hijo, tus pecados te son perdonados. Miren, cualquier persona puede venir y decirlo. Hablar es fácil, hablar es gratuito, como dicen, ¿no? Pero probar lo que tú dices con una persona que era paralítica que empiece a caminar, eso es un milagro, ¿no es cierto? Y los milagros que Jesús llevaba a cabo, la sanidad del paralítico, la sanidad del ciego, del cojo, de todas estas personas, tenían un propósito más grande que solamente la sanidad física de estas personas. ¿Sabes cuál era el propósito de estos milagros? Era acreditar lo que Jesús decía. Por eso, el milagro más grande en la vida de estas personas no era que volvieran a caminar, no era que volvieran a ver o que volvieran a hablar. El milagro más grande en sus vidas era que ellos pudieran aceptar el regalo incondicional del perdón de pecados de Cristo en la cruz. Así que cuando Jesús llevaba a cabo esos milagros, acreditaba su mensaje. Pero hasta cierto punto, cualquier persona con ciertas habilidades pudiera venir un doctor y darle una nueva esperanza a una persona que tenía una enfermedad, etcétera, etcétera. Pero el punto máximo de todo esto es, ¿quién puede venir, morir y resucitar? Solamente Dios. Solamente Dios puede hacerlo. Y dice que las Escrituras garantizan todo esto. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos en Génesis capítulo 3, aquella profecía mesiánica desde el inicio, donde dice que la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Se acuerdan? En Génesis capítulo 3, dice, ella te morderá el talón, pero tú le aplastarás la cabeza. ¿Sabes qué está hablando ahí Génesis capítulo 3? La mujer o la descendencia de la mujer se refería a Jesús, precisamente, que iba a ser mordido en el talón. Es decir, la muerte de Cristo en la cruz fue un golpe duro y difícil. Fue algo real. Las heridas, los latigazos, la corona de espinas, la angustia que él pasó en Getsemaní, todo eso fue real. Pero eso fue cuando le mordieron el talón. Sin embargo, al resucitar al tercer día, y esa es la profecía mesiánica de Génesis capítulo 3, cuando él venció a la muerte, le aplastó la cabeza a la serpiente. Es decir, venció al enemigo, venció a la muerte. Y eso es algo asombroso. Vemos también cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Y entonces viene, y justo en el momento en que él iba a hacer esto, Dios provee un pequeño animalito que sustituye a su hijo. Y entonces simboliza este hecho de que Cristo vino a reemplazar, a tomar el lugar que a ti y a mí nos correspondía.
por nuestro pecado, por nuestras decisiones, por simplemente haber heredado esta naturaleza alejada de Dios. Vemos también más adelante en Éxodo cómo Dios, al momento en que iba a pasar el ángel de la muerte sobre todo el pueblo en Egipto, y viene y les dice: ustedes esta noche van a tomar en la puerta de su casa algo de sangre de un animal y van a rociarlo, van a pintar un poco los postes de la casa. Ustedes saben, esos marcos que sostenían las puertas. Y te das cuenta que eso fue un acto simbólico de ese madero que iba a cargar a Cristo en la cruz, donde Él iba a derramar su sangre como el cordero perfecto que quita el pecado del mundo, para que tú y yo pudiéramos ser librados del poder de la muerte eterna y estar lejos de Dios. Al contrario, a través del sacrificio de Cristo, Él nos acercó a Él. O cuando Él dijo: nadie les va a dar una señal más grande a ustedes, a los fariseos, decía, que la señal de Jonás. ¿Se acuerdan cuál era la señal de Jonás? Que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, en las entrañas de la tierra. Y Dios le dio una nueva oportunidad a Jonás. De la misma forma, Jesús estuvo muerto en las entrañas de la tierra, pero al tercer día resucitó. Así que vemos que lo que Pablo decía es real. Isaías 53 habla del siervo sufriente y es una profecía escrita cientos de años antes de Cristo, que describe ese sacrificio vicario de Cristo en la cruz por nosotros. Salmo 22 da detalles impresionantes de cómo los soldados romanos iban a repartirse las prendas de Jesús antes de que Él fuera subido precisamente en la cruz. Entonces, tu fe no está basada en una idea nada más, sino que está basada en acontecimientos históricos. Es algo confiable. Es como cuando tú estás jugando bola 8. ¿Alguno de ustedes ha jugado billar, bola 8 alguna vez? El juego es muy sencillo. Un equipo va y tiene que meter todas las bolas lisas y embocarlas, y el otro equipo tiene que embocar todas las bolas rayadas. Y cuando terminan de hacer ese proceso, está la bola 8, pero la bola 8, que es la negra, tiene un requisito adicional. Y eso es: yo tengo que decir específicamente dónde voy a embocar esa bola 8. Entonces ahí están los 6 diferentes agujeros, y cuando estás ahí tú tienes que decir: le voy a pegar y va a caer allá. ¿Sabes? De alguna forma eso fue lo que Jesús y Dios hizo. Él anticipó todas estas cosas para que cuando embocara y sucediera, tú pudieras saber con certeza que lo que Él dijo es cierto. Él no tiene la verdad, Él es la verdad. Él no comunica la verdad, Él transmite la verdad, Él es la verdad. Entonces, ¿cómo puede afectar esto en tu vida? Las promesas de Dios son reales y se cumplen. Y si Él te ha prometido que Él va a estar contigo en los momentos difíciles, tú puedes estar seguro por la resurrección de Cristo que Él va a estar contigo en los momentos difíciles. Si Él te promete que tú lo vas a encontrar cuando lo busques de todo corazón, entonces tú puedes estar seguro que lo que Él dice, Él lo cumple. Pero veamos una segunda realidad con respecto a este tema de la resurrección de Cristo. Y una segunda realidad importante para nosotros, una implicación para nuestra vida, es la siguiente: es que tú has sido liberado de la culpa del pecado. Tú y yo teníamos una diana a la cual darle, teníamos una meta que teníamos que llegar, y constantemente estábamos dando fuera de esa diana, de ese punto específico donde teníamos que tirar. ¿Sabes cómo le llama eso la Biblia? A eso le llama pecado. El pecado es no dar en el blanco que Dios nos ha pedido. Y creo que pudiéramos dar testimonios y testimonios de cómo nosotros fallamos de darle en la marca, ¿no es cierto?
a veces en nuestra familia, a veces en nuestras reacciones, a veces en lo privado, a veces en lo público, a veces en áreas sexuales, a veces en áreas relacionales, a veces en áreas de pensamientos, a veces en áreas de sentimientos, pero de una forma u otra hemos dejado de darle en el blanco donde Dios nos pide que le demos. Y sabes que lo que pasaba en Corinto en esa ocasión o en esa época es que era una ciudad muy influenciada por la cultura griega y en particular por una corriente de Platón, el platonismo. En esencia lo que Platón decía es que el alma de la persona era buena, pero el cuerpo de la persona era malo. Entonces eso era lo que Platón decía. Y esa era la corriente filosófica que había de alguna forma impactado a los cristianos en Corinto. Imagínense, ellos son personas que han confiado en Cristo como su Salvador, pero tienen todo un bagaje cultural detrás de ellos. Entonces, por eso ellos pensaban que la resurrección no era algo bueno y no era algo, por lo menos la resurrección física, porque cuando tú resucitabas a un cuerpo malo. Y la verdad es que lo que las Escrituras nos enseñan a nosotros es que el corazón del hombre no tiende hacia Dios. Tú puedes ver un niño ahí en edades de preescolar, etcétera, etcétera, y aunque son lindos, adorables, ellos piensan en sí mismos. Y cuando el juguete está ahí y está el otro niño, ellos quieren el juguete para ellos, ¿no es cierto? Entonces nuestro corazón humano tiende hacia nosotros, no hacia los demás. Entonces, aquí lo que habla y que es muy interesante es que más de 500 hermanos a la vez vieron este relato. Fueron testigos oculares. Y esto, cuando tú estudias la ciencia, tú estudias todo el tema histórico de cómo precisamente se preserva y se cuenta la historia, los testigos oculares son una joya al momento de tener una validación de lo que sucedió en un acontecimiento. Y si no me creen a mí, pregúntenle a Vilo. Vilo tuvo hace algunos meses atrás un accidente y recuerdo cuando estábamos ahí en el hospital con él, nos contaba cómo una persona que iba justo al lado de él, casi al lado de él, en el momento del impacto, fue también impactada de alguna forma, muy nerviosa la muchacha, pero ella sirvió como un testigo ocular, porque la persona que lo impactó decía que había sido Vilo quien se había cruzado el semáforo, y ustedes saben, ese pleito legal y todo esto. Entonces el testigo ocular se vuelve una persona clave en la veracidad de los acontecimientos. Y lo que me llama la atención aquí es que Pablo dice que no había un testigo ocular, porque fueron las mujeres, María Magdalena y Marías, y ustedes saben, todas las Marías que estaban por ahí, y ellas vieron precisamente a la piedra removida, vieron que el cuerpo no estaba ahí, fueron testigos. Más adelante Jesús se les apareció a ellas, se le apareció a Pedro, se le apareció a Juan, se le apareció a los 11, y dice que más de 500 hermanos a la vez. Y Pablo dice como un dato histórico, muchos de los cuales en ese tiempo todavía vivían. Entonces, esto es algo impresionante de verdad. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 16 y 17. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Entonces, le estaba diciendo a esta gente que estaba influenciada por este pensamiento griego, filosófico, etcétera, etcétera. Y sabes, no es algo tan diferente a lo que tú y yo podemos enfrentar hoy en día. Muchas ideologías, muchos escepticismos, pero podemos estar seguros de esto. Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe y la de millones de personas alrededor del mundo es una fe ilusoria, vana. Y si Cristo no resucitó, entonces significa que Él no pagó por nuestros pecados.
y todavía estaríamos en esas circunstancias. Pero lo cierto es que no fue eso lo que sucedió. Nosotros sabemos que Él resucitó y entonces la realidad es que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Cristo cargó con nuestra culpa en la cruz. Y esto lo dice Pablo a otra iglesia y le dice lo siguiente: ustedes, hermanos, estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio ¿qué? Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esto a tu vida hoy en día? Pues sabes una cosa, si Cristo ya perdonó todos tus pecados y cargó esa deuda y la clavó en la cruz y canceló por completo esa deuda, ¿por qué nosotros de alguna forma tenemos a veces estos pensamientos kármicos? Ustedes saben, como influenciados por el karma. A veces nos pasan cosas en nuestra vida, duras, difíciles, dolorosas, y a veces el enemigo de Dios viene y pone este pensamiento de, pues sí, Isaac, esto es una consecuencia de tus acciones pasadas. Esto es el pago que Dios te está haciendo vivir por haber hecho esto o por haber dejado de hacer esto otro. Y entonces podemos llegar a sentirnos culpables, podemos llegar a sentirnos que lo que nos está pasando es un justo castigo de Dios. Pero te quiero decir una cosa, cuando tú estás en Cristo, la persona que recibió el castigo fue Jesús. Él tomó tu lugar. Entonces ya no hay nada que temer, ya no hay nada que pagar. Él lo pagó todo en la cruz. Y sabes que hay una diferencia entre tener un corazón sensible a Dios cuando nos equivocamos y un corazón culposo. Dios quiere que tú puedas ser rápido en reconocer tus errores, en pedir perdón, en enmendar tus errores, pero Él no quiere que vivas con un sentimiento de culpa permanente en tu vida, porque Él ya perdonó tus pecados y la muerte no fue el final. Y ese es precisamente el tercer punto que podemos extraer, la tercera lección que podemos extraer de la resurrección en nuestra vida. Ya no tienes por qué sentirte culpable, y también algo muy importante es que la muerte ya no es el final. Ustedes sabían que personas se han dedicado a estudiar estas universidades en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo acerca de los temores más grandes del ser humano. Algunas personas dicen, hablar en público es de los temores más grandes. Bueno, puede ser para algunas personas, pero no hay nada que se acerque ni por cerca al temor a la muerte. Hay personas, y me puedo tal vez incluir, que no nos gusta tanto hablar de lo que pudiera llegar a pasar. Hay personas que no nos gusta de alguna forma tener esas conversaciones con nuestra esposa, con nuestros hijos. ¿Y qué va a pasar cuando yo no esté aquí? Y dejar un testamento y dejar estas cosas. Como que son temas que no nos gustan, no son tan agradables que pudiéramos pensar, ¿no es cierto? Pero te quiero decir una cosa, cuando tú estás en Cristo y nosotros estamos en Cristo porque hemos tomado la decisión de aceptar ese perdón de pecados de Él en la cruz, entonces debes saber que Él venció a la muerte a través de la resurrección. El versículo 20 de 1 Corintios 15 dice lo siguiente: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, escucha bien esto, como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, Adán, también por medio de un hombre, Cristo, vino la resurrección de los muertos. A mí me llama mucho la atención este pasaje cuando dice que Cristo fue las primicias de nosotros, de la resurrección. Y sabes, esto es una figura muy poderosa. Cuando tú eres una persona que trabaja en el campo y entonces estás sembrando durante una temporada, esperando tener los frutos de ese trabajo. Imagínate que tú estás sembrando naranjas en Montemorelos, o estás sembrando café en Veracruz,
o tienes, qué sé yo, cualquier tipo de cultivo. Entonces, cuando llegan esos primeros frutos de la temporada de la cosecha, eso se llama las primicias. Y tú sabes que llegan ese primer costal de naranjas y tú lo cargas y está ahí, y es una prueba tangible y es una garantía de que algo más grande y mejor viene para ti. Una cosecha entera de café, una cosecha entera de ese fruto que tú estás cultivando. Entonces, Cristo es las primicias que garantiza que no solamente Él resucitó y que Él vive, sino que eso significa que tú y yo, que estamos en Cristo, vamos a resucitar con Él. Que la muerte para nosotros no es el final de la historia. Y aunque la separación física de una persona, de un familiar, es algo duro y es algo doloroso, no es el final de la historia. Esta semana que acabamos de vivir en Semana Santa, ustedes saben que tenemos una conferencia muy grande de nuestras iglesias de Gran Comisión Latinoamérica en Honduras. Precisamente Sergio está allá como casi todos los años. Y esta semana, la verdad, a nivel de todas nuestras iglesias y de nuestro movimiento, hubo una noticia que nos impactó muchísimo. Creo que algunos de ustedes podrán estar enterados, muchos de ustedes probablemente no. Hay un hermano de una de nuestras iglesias donde nosotros venimos precisamente, la iglesia en Tegucigalpa, un hombre en su joven, diría yo, un chavo de 60 años, un empresario exitoso, pero más allá de eso, un papá, un esposo, un seguidor de Cristo ejemplar en muchos sentidos. Ronnie Pavón se llama él, y nosotros, muchos de los que estamos acá, pudimos conocerlo a él, porque en nuestra fase del discipulado 3 tuvimos una capacitación para grupos de crecimiento, y él ha sido un hermano que ha hecho una labor destacada a nivel de los grupos de crecimiento a lo largo de los años. Y justo hace 2 o 3 semanas estaba él compartiendo con nosotros ahí a través de un Zoom, pues básicamente su amor por Dios, su amor por las personas. Y esta semana, previo a la conferencia y previo al primer mensaje, al primer día del campamento, fue con su grupo de crecimiento a un parque botánico en Honduras, pasando tiempo con los hermanos, disfrutando de ese tiempo ahí, y en un río que se metió, de alguna forma la corriente lo succionó y se ahogó. Y fue algo increíblemente doloroso, impactante, chocante. Imagínense si lo fue para nosotros que habíamos estado con él hace 2 o 3 semanas. No me puedo imaginar lo que fue pues para esos hermanos que estaban ahí con él en ese momento, o para su familia. Y ustedes saben, nadie de nosotros es ajeno a una historia de ver partir a un ser querido. Pero ese no fue el final de la vida de Ronnie. Eso fue apenas la transición hacia la vida eterna. Entonces, por muy doloroso que pueda ser el hecho de que Ronnie no esté hoy con nosotros, o por muy doloroso que haya sido el hecho de que hayas visto partir a un familiar, quizás a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a una persona querida, a un amigo del alma, esa no necesariamente es el final de la historia. Eso puede ser apenas el inicio de una vida llena de transformación, de gloria, de disfrutar de la presencia de Dios. Y eso es lo que la resurrección de Cristo hace con nosotros. Nos da la esperanza real, no una esperanza fantasiosa, sino una certeza de que lo vamos a volver a ver a Él, de que lo vamos a poder disfrutar de estar juntos toda una eternidad. Y esto me lleva entonces a la cuarta lección que podemos extraer, y es el hecho de que nuestros cuerpos y nuestra vida será realmente transformada. Hay algunas personas que dicen, ¿y cómo será la resurrección? ¿Cómo va a ser la vida en el cielo? ¿Cómo va a ser? La verdad es que pues nadie de nosotros ha ido, lo ha comprobado, documentado, ha subido TikToks y luego los haya mandado, ¿verdad? Desde el más allá.
Sin embargo, hay principios que extraemos de las Escrituras que nos revelan muchas cosas. Precisamente Pablo nos dice en el versículo 40, asimismo, dice, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Y entonces nos damos cuenta que hay una simbología muy interesante con respecto al cuerpo humano. Yo les he contado la experiencia de cómo yo viví los últimos años de la muerte de mi papá, y siendo él una persona muy activa físicamente, deportista, muy saludable hasta una gran parte de su vida, durante la pandemia contrajo una enfermedad pulmonar que fue reduciéndole la capacidad de procesar oxígeno en sus pulmones. Y entonces lo que para una persona normal es subir un escalón no representa mayor problema, para él ese ejercicio, esa actividad física representaba un reto impresionante, porque había una parte de sus pulmones que se había como calcificado, no sé cuál es la palabra, ustedes los doctores lo sabrán más específicamente, pero la realidad es que nuestros cuerpos se van desgastando. Y yo sé que ustedes que están acá, chavos de 10, 15, 20 años, o sea, eso es algo que ni se les pasa por la mente, pero créanme que a mí me parece que fue ayer que yo estaba en esas edades. Y hoy tengo que estar cuidando ciertas cosas de mi salud, de mi alimentación, para poder honrar a Dios con mi cuerpo. Entonces, una realidad innegable es nuestros cuerpos humanos se van desgastando, se van deteriorando, se van fragmentando poco a poco, pero esa es la gloria del cuerpo terrestre. Pero Dios tiene algo preparado más grande que eso. Fíjate lo que dice 1 Corintios en el versículo 42, dice, así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra, resucita en gloria. Y lo que se siembra en debilidad, resucita con poder. Se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. ¿Sabes una cosa? En el cielo ya no hay más cáncer. En el cielo ya no hay más desgaste de rodillas. En el cielo ya no hay más incapacidad o insuficiencia renal. Ya no hay nada de estas cosas, porque vamos a ser revestidos de un cuerpo glorioso que nuestra mente actual es incapaz de poder comprender totalmente. Pero es una promesa que Cristo ha sellado en nuestras vidas. Así que si tú estás pasando, o alguien que tú amas, tú estás viendo el desgaste físico de esa persona, de su cuerpo o de sus capacidades mentales incluso, te puedo garantizar en base a las Escrituras que ese no es el final de la historia. Eso es apenas una transición hacia algo mucho más glorioso, mucho más impactante para nuestras vidas. Así que lo que antes era corrupto va a ser incorrupto. Lo que antes se sembraba en deshonra va a ser resucitado en gloria. Y lo que antes estaba plagado de debilidad va a ser resucitado con poder. Entonces quiero terminar este mensaje poniendo este pensamiento en tu mente y en tu corazón. Y esto es lo que me encantaría que te pudieras llevar el día de hoy. La resurrección de Cristo no solo cambió la historia. Ustedes saben, la historia del mundo. Cambió cómo tú enfrentas tu pasado, cómo estás enfrentando tu presente y cómo vas a enfrentar tu futuro. La resurrección de Cristo no solo cambió la historia, sino que cambia cómo tú enfrentas tu pasado, tu presente y tu futuro. Así que la gran pregunta que nosotros nos hacemos hoy ya no es solamente, ¿existe la resurrección? ¿Crees en la resurrección? No es solamente esa la pregunta que nos tenemos que hacer. La verdadera pregunta que debemos hacernos es, ¿estoy viviendo mi vida o está reflejando mi vida al Jesús que venció a la muerte? Yo te quiero animar a que puedas
ponerte de pie en este momento y que podamos terminar este tiempo juntos, teniendo una conexión especial con Dios en este día tan bonito, tan agradable en el que recordamos su muerte y su resurrección. Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos, conectarte con Él en este momento. Y ahí en la quietud de tu mente, olvidándote de todas las personas que están a tu alrededor, quiero invitarte a que puedas pensar en Él, que puedas hablar con Él, que puedas decirle: Señor, gracias, porque la resurrección mostró y comprobó y selló tus promesas para con nosotros. Gracias porque no servimos a un Dios muerto, sino que servimos a un Dios vivo, a un Dios que está más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Señor, te agradecemos porque aunque nuestro cuerpo se va debilitando poco a poco, con el paso del tiempo y con el paso de los años, Señor, sabemos que hay una mejor y más grande esperanza que nos espera, Señor. Y queremos reconocer lo que tú hiciste en ese Viernes Santo, Señor. En ese viernes en el cual tu cuerpo fue lacerado, escupido, ultrajado, desvestido, deshonrado, Señor. Queremos reconocer que no fueron los romanos, Señor, que no fueron los judíos los que te llevaron a la cruz. Fue tu amor por nosotros. Fue el hecho que querías cumplir esa promesa de un cordero que iba a venir y que iba a quitar el pecado del mundo. Señor, reconocemos que al morir en esa cruz, tú perdonaste todos y cada uno de nuestros pecados. Y hoy, si hay alguien en este auditorio que todavía no ha tomado la decisión de aceptar a Cristo como su único Salvador, qué mejor momento que el día de hoy para decirle: Señor, yo acepto tu perdón de pecados. Yo acepto, Señor, que no hay manera en que yo pueda salvarme por mis propias acciones o por el cumplimiento de la ley o por convertirme en una buena persona. Señor, solamente tu sacrificio en la cruz salva. Yo hoy acepto ese regalo, acepto ese perdón de pecados. Y si tú tomas esa decisión el día de hoy, tú estás en Cristo y Él te promete que cuando llegue el día de tu partida, será el día más glorioso en la eternidad, porque vas a ser transformado para honrarle y vivir a su lado por toda una eternidad. Señor, gracias por haber resucitado, gracias por haber dado tu cuerpo por nosotros, tu vida por nosotros. Te honramos como nuestro Salvador y te agradecemos por tu muerte en la cruz. En el nombre de Cristo.